tardes con todos. Permítanme presentarme una vez más. Soy el ingeniero Rubén Galeas Arana. Continuando con los videos tutoriales acerca del MATLAB que estamos publicando, en esta oportunidad desarrollaremos un tema muy importante acerca de derivadas parciales. Antes de continuar con el presente video, les recomiendo que vean el video número 39, 40, 41 y 42 que hemos hecho acerca del tema de matemática simbólica, es decir, cómo se utilizan las variables simbólicas, porque también en derivadas parciales vamos a utilizar variables simbólicas. Asimismo deben ver el video anterior en el cual hemos hecho derivadas normales, o sea, cómo se deriva normalmente con el MATLAB. En la descripción del video les estoy dejando los links correspondientes para que puedan ustedes ingresar sin ningún problema a los cursos que he publicado. Entonces, la derivada parcial dice de una función de varias variables, es decir, f de x, y, z, es la derivada respecto a una de esas variables, manteniendo las otras constantes. Es decir, si yo quiero derivar esta función que depende de x, de y, de z, etc., en función a x, por ejemplo, entonces las variables y y la variable z van a ser constantes. Y si yo derivo en función a la variable y, la variable x y la variable z va a ser constante. Eso es lo que significa esta parte. Ahora dice, las derivadas parciales son útiles en el cálculo vectorial, en la física, en la matemática, etc. La representación matemática de las derivadas parciales es con este símbolo que ustedes están viendo. Entonces, cuando ustedes vean un símbolo de esta forma, significa que les está pidiendo hallar las derivadas parciales. Dice, para derivar funciones con MATLAB se usa la función div, similar a lo que hemos hecho anteriormente. Es decir, si vemos este cuadro, también hemos hecho esto, hemos utilizado en el video anterior cuando hemos hecho derivadas normales. Es decir, cuando yo pongo div, ¿no?, solamente fx, x, o sea, significa que yo estoy hallando la primera derivada de fx con respecto a x, porque la función fx solamente depende de la variable x, entonces es una derivada normal. Esto hemos hecho en el video anterior, repito, sería bueno que lo vean, en la descripción del video les estoy dejando el link correspondiente. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es esta segunda forma de cómo el MATLAB utiliza las derivadas parciales. Entonces, se utiliza la misma función div con doble f. La función ahora tiene que depender de dos o más variables, dependiendo, no puede ser de 2 o 3 variables o 4, lo que sea. Acá estoy poniendo fxy nada más para decir que justamente esa variable fxy es que depende de varias variables. Y acá voy a derivar en función de y, o puedo derivar en función de x, o puedo derivar en función de z, etc. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar en el presente video. Muy bien. Para que ustedes comprendan mejor lo que vamos a hacer, entonces vamos a utilizar estas variables de acá. Primero tenemos que declarar como variable simbólica tanto x como y, porque esta función depende de dos variables x, y. Por ejemplo, la segunda depende de 3 variables en realidad, ¿no?, de f, x, y y z. Por lo tanto, vamos a tener que declarar las 3 variables o las 2 variables dependiendo como variables simbólicas. Entonces ahora declararemos primero a x como una variable simbólica y decimos sims x. Tiene que ser uno por uno, no podemos poner, por ejemplo, coma y, ¿no? Tenemos que poner sims y. Con eso le estoy diciendo al MATLAB que tanto x como y son variables simbólicas, va a depender de 2 variables. Entonces ahora sí ya yo puedo definir una variable que diga fxy igual a todo esto que está acá. Entonces diremos x elevado al cuadrado por y menos x por y elevado al cuadrado más y cuadrado, y elevado al cuadrado. Presionamos enter y ahí tenemos la función definida. Ahora calcularemos la derivada parcial primero con respecto a x de esta función que acabamos de definir. Entonces diremos la derivada parcial, que le pondremos de y para decir que es con respecto a y, o sea, la derivada con respecto a y, va a ser igual a div de la función f
xy, coma, con respecto a y. A ver, veremos. Entonces, fíjense, acá sale x al cuadrado, porque esta es una constante, sale, acá también el x sale constante, entonces sería menos x por 2y, por lo tanto sería menos 2x por y, más 2y. Esa sería la derivada con respecto a y. Pero si hacemos lo mismo y cambiamos, solamente ponemos con respecto a x, y acá también le pondré de todas maneras derivada con respecto a x. Entonces, en este caso acá ya y va a ser la constante, entonces acá va a ser 2xy menos y cuadrado, nada más, menos y cuadrado, porque esto va a ser 0. Entonces ustedes van a ver menos y cuadrado más 2x por y. Fíjense, entonces miren, esto es la derivada con respecto a x, perdón, a y esto es con respecto a x. Fíjense o noten ustedes la diferencia. Voy a limpiar pantalla, ahora haremos el siguiente ejemplo, y como yo ya tengo declarado el x y el y como simbólico, pero esto depende de 3, entonces voy a declarar uno más, o también podría borrar, si es que quiero clear, puedo borrar todas las variables, pero si borro todas las variables voy a tener que nuevamente declarar la variable x y y como simbólico. Entonces yo ya lo dejaré estos dos para tenerlo ahí a la mano, y solamente ya pondré sin z, ¿no? Para decirle que z también es del tipo simbólico. Entonces ahora sí ya puedo utilizar esta función. Entonces voy a decir aquí f x, y, z. Ahora, en este caso también debo aclarar de que acá yo estoy poniendo f, x, y, z para simular que depende de 3, pero yo puedo poner otra variable a, b, c, d, lo que quieran, ¿no? Solamente que acá estoy haciendo para simular que f es en función de x, y, z. No se olviden, en los primeros videos hemos hecho cómo se deben declarar las variables y qué condiciones debe cumplir. Entonces eso también sería bueno que ustedes lo vean. Muy bien, f, x, y, z va a ser igual entonces, según lo que estamos viendo acá, sería 2 por x elevado al cuadrado por y menos, en este caso es la raíz cúbica. Entonces acá voy a abrir paréntesis y voy a decir x por y elevado al cuadrado. Acá cierro paréntesis, todo eso elevado, abro paréntesis, a la 1 entre 3. Entonces con eso le estoy diciendo la raíz cúbica de todo este valor de acá, de x por y al cuadrado, más 3 por seno, o sea que en este caso es sin de z al cuadrado, o sea de z elevado al cuadrado. Fíjense, entonces en este caso ahí está mi función que he declarado. Ahora yo voy a calcular la derivada parcial con respecto a x. Primero haremos, entonces decimos derivada parcial con respecto a x va a ser igual div, y en este caso f x y z, con respecto a x. O sea, primero calcularemos con respecto a x y nos saldrá este valor que habría que determinar. ¿No? ¿Cómo pueden ustedes interpretar? O sea, acá sería 4x por y menos y al cuadrado, todo sobre 3 por la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Eso sería la interpretación de esto, ¿no? De esta forma, digamos, de interpretar. Ahora haremos el mismo, pero con respecto a y, es decir, acá diremos con respecto a y, acá también cambiamos con respecto a y. Nos saldrá ya otro valor, lógicamente, porque no son iguales. Y por último haremos la derivada parcial con respecto a z. Cambiamos allí y también cambiaremos allí con respecto a z. Entonces acá estoy diciendo, calcúlame la derivada parcial de la función f de x y de z, o sea, de esta función, pero con respecto a z. Y como ven, ya ¿no? se hace un poco más pequeño. Para ya terminar este ejemplo, acá haremos el tercer ejemplo que está acá, ¿no? Entonces, vamos a limpiar pantalla. No voy a borrar, insisto una vez más, no voy a borrar, porque yo ya tengo declarado x, y que necesito acá. También tengo z por si acaso, pero aunque no es necesario, lo puedo dejar, o lo puedo borrar todo y nuevamente puedo volver a declarar como sims, como variables simbólicas. Muy bien, pero lo dejaremos allí para continuar. Entonces luego le voy a decir ahora fx y
Aunque, como digo, no es necesario poner fxy, puedo poner solamente f, ¿no? F va a ser igual a 5 por x elevado al cuadrado por y, ¿no? Menos 3 por x por y elevado a la quinta, más 2 por y elevado al cuadrado. Entonces, como ven, fíjense, y esta es una función que le he puesto solamente f, variable f, ¿no? Como les dije, no es necesario poner fx, nada, solamente que cuando van a usar van a tener cuidado. Acá yo voy a poner derivada con respecto a x, va a ser igual a div de f, con respecto a x, ¿no? Entonces, como ven, acá ya solamente pongo f, antes ponía fx, fx y z, entonces acá solamente f, porque en la variable f está toda esta función matemática. Entonces ahora me va a calcular la derivada, que sería ese valor que ustedes están viendo acá, ¿no? Menos 3y a la quinta más 10x por y. Y con respecto a y será de esta manera, ¿no? Le voy a poner acá de x con respecto a y. Fíjense, y nos sale este valor. Entonces, esas serían las derivadas parciales, que se utiliza también en la matemática y tiene algunas aplicaciones importantes. Bueno, si el video les ha gustado, regálenme un like y suscríbanse a mi canal, que eso me va a permitir seguir grabando más videos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.